Hola amigos, ¿cómo están? Después de tiempo nos encontramos para conversar. Hoy día les traigo una cosa bien interesante. Es una entrevista que hace el político Pablo Iglesias en un programa que tiene en España, un fragmento, ¿no?, de la entrevista, y donde aparece una revelación que nos puede ayudar a entender muchísimo de la política también entre nosotros, ¿no? Ustedes sacarán sus conclusiones. Hay cosas que se mueven detrás de la vida política y que son históricas que han ocurrido muchas veces y que debemos tomar en cuenta en todo momento. Pasemos a eso. Lo que vamos a ver es el testimonio de Joan Garcés sobre la penetración de intereses de grandes potencias en las organizaciones políticas de derecha y de izquierda. Joan Garcés es un politólogo y activista político español que fue amigo y funcionario cercano del presidente Salvador Allende en Chile durante el gobierno socialista, que fue electo democráticamente y que culminara con su derrocamiento por Augusto Pinochet. Joan Garcés logró fugar de Chile a tiempo. Con experiencia y por sus valores académicos, en Francia fue parte del entorno cercano del presidente François Mitterrand desde 1981. Sin embargo, próximo a caer el gobierno de Francisco Franco en España, y no siendo comunista, no quiso integrarse al Partido Socialista Obrero Español y PSOE, por razones que explican este fragmento de una entrevista que le hace Pablo Iglesias en su programa semanal Una Vuelta de Tuerca. Vamos hacia atrás porque hay, digamos, otro partido socialista, en este caso fundamental para entender la historia de nuestro país, que es el PSOE. A mí me han contado que a ti te invitaron a ir al Congreso de Suresnes, pero no fuiste. ¿Por qué? Yo efectivamente vivía en París en esos momentos, era investigador titular de Sciences Po. Bueno, las elecciones en mayo del 74, yo estoy en el equipo personal de Mitterrand, pues obviamente tenía muy buenas relaciones con la alta dirección política de la izquierda francesa, y me invitan a un congreso que es de socialistas que ahora va a venir de España en octubre siguiente, en un pueblo al lado de París que se llama Suresnes. Y yo dije que no iba. Y es una decisión que marca indudablemente todo el resto de mi vida. ¿Y por qué yo dije que no iba a Suresnes? Porque en mi análisis lo que se iba a hacer en Suresnes es crear una plataforma de jóvenes que llegaban del interior, pero a los que se iba a confiar una misión, que era la de ocupar el espacio político electoral de la franja socialista en preparación del posfranquismo. Y bueno, yo que había estudiado y vivido lo que es una intervención extranjera en otro país, obviamente que como español consideraba que no podía cooperar en una operación que tal como yo la conocía y los elementos que a mí me llegaban, era una operación de intervención, digamos, preventiva para la fase posfranquista en España. Por eso no fui. Y los hechos posteriores me demostraron que mi análisis era lamentablemente correcto. Los hechos. Y después las investigaciones y las revelaciones publicadas mucho después pues lo confirman. Por ejemplo, en el año 89, 2009, se publica un libro de Michael Müller sobre los servicios secretos alemanes, que explica la operación Pólipo. La operación Pólipo es una operación convenida entre el canciller Schmidt de Alemania, el presidente republicano de Estados Unidos Ford y el secretario de Estado Kissinger, para financiar equipos que en España pudieran dirigir el país después de la muerte de Franco. Y se invirtieron decenas de millones de dólares y de marcos concretamente, ¿no? Que en un momento en el que cuando muere Franco, España es un desierto político. Los cuadros políticos no existen, con excepción de algunos del Partido Comunista. Pero en el espacio socialista era el desierto. Ariel. Absolutamente. De forma que nadie tenía un duro.
Y en esas circunstancias, millones de dólares y millones de marcos montan, evidentemente, aparatos políticos que ocupan el espacio. Pero lo ocupan precisamente, y esto es muy importante, la soberanía popular. La soberanía popular fue secuestrada el 39, manu militari, por la dictadura, por el dictador concretamente. Führerprinzip, fuente del derecho, es el caudillo, el resto es subordinado. Entonces, que esa soberanía popular, ese control de la soberanía popular, muerto el caudillo, muerto el Führer, evidentemente tenía que cambiar la situación. Pero ¿cómo hacer que el restablecimiento del sufragio universal se hiciera de manera tal que los españoles no recuperaran su plena soberanía popular? Ese era el punto político clave por el cual se estaba financiando a equipos políticos de todo el espectro, que podían tener algunas posibilidades. Joan Garcés nos ha explicado cómo se unieron intereses europeos y norteamericanos para apoyar a la formación de partidos políticos, incluyendo el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, con la finalidad de llenar el vacío dejado por la dictadura franquista en España. Esas potencias extranjeras temían el desborde popular posterior a la dictadura y consiguen con abundante dinero el apoyo de los partidos españoles para evitar que ello ocurra. Escuchemos ahora su relato acerca de cómo el PSOE, por boca de su entonces joven dirigente Felipe González, asume políticas radicales que luego no cumplirá. Veamos por qué lo hace. Y el Partido Socialista, después de pues una situación muy rocambolesca, hay una tesis de Juan Andrade que lo explica muy bien, renuncia al marxismo. Y emerge, y es digamos una de las figuras protagónicas en todo esto, la figura de Felipe González, sin la que seguramente no se entiende la historia del Partido Socialista Obrero Español desde el final del franquismo. Sé que te llegaste a enfrentar con él en el Congreso de 1979. Te quería preguntar por lo que representa Felipe González y por su evolución, porque yo a veces tengo la sensación de que es digamos que de alguna manera Felipe González es el retrato de Dorian Gray en el sótano. Es decir, hay un contraste enorme entre lo que representó y lo que se ha convertido ahora. Sus últimas declaraciones, además, a propósito de Chile, diciendo Nicolás Maduro es mucho peor que Pinochet, es algo que me sorprendió en alguien que representó en España lo que representó. Bueno, para mí es muy clara la respuesta, porque es un análisis que tengo hecho desde el año 74. En ese Congreso de Suresnes, el PSOE ha aprobado un programa que elige a González de secretario general, que propone para España una república federal, reconociendo el derecho de autodeterminación de las naciones españolas, y la autogestión, etc. Firmado Felipe González. Bueno, cuando yo leo ese programa, yo no me lo creo. Y efectivamente, los años subsiguientes lo que muestran es que es un programa cuyo objetivo, analíticamente, yo lo veo como evitar que ocupe el espacio socialista otros socialistas que realmente crean en esas cosas. Saquemos conclusiones válidas para nuestra realidad. El PSOE planteaba políticas radicales para evitar que otros grupos que de verdad creían en ellas las promovieran y así evitar que despeguen y robarles el espacio. El PSOE, con su dirigente Felipe González, logró captar el voto popular y se convirtió en partido aliado del sistema. Luego, ha ido identificándose cada vez más con los grandes intereses empresariales y contra los intereses de las mayorías. El PSOE levanta como sus mayores logros temas como derechos de la mujer, de la comunidad LGTB y similares, que son importantes y se deben apoyar, pero que no son medidas para un gran cambio de modelo social y político. Pero sobre todo, estas intromisiones externas que se llevan en España se llevan a cabo en países de todo el mundo, como el nuestro, para evitar el protagonismo popular. Luego de lo que hemos visto, hagamos algunas preguntas. Estos son simplemente algunas reflexiones, pero que, como decía al principio, son interesantes. Si es que hay organizaciones o personalidades ligadas a estas organizaciones políticas y otras
que están recibiendo enormes subvenciones de países extranjeros, que vienen de países muy, muy ricos. Díganme ustedes, ¿no tenemos derecho a pensar, a suponer que hay intereses que se mueven detrás de estas donaciones justamente para tener aquí agentes que impiden que haya respuestas del movimiento popular, que haya respuestas ante los abusos, ante situaciones que vemos cotidianamente en el campo, en la ciudad también? El interés de este programa era invitarlos a pensar en torno a esto. Nos vemos la próxima vez.